Shalom, shalom y bendiciones. Deme un momentito. Shalom y bendiciones. Qué bueno que están con nosotros. Como cada semana, estamos contentos de estar aquí nuevamente en este subsegmento, entendiendo la Torá, entendiendo la ley de Dios. Como cada semana, es un gusto para nosotros el seguir estudiando las leyes alrededor de los mandamientos. ¿Por qué nos hemos dado la tarea de estudiar estas leyes? Bueno, porque hemos entendido que la Torá escrita, como la entendemos, muchas veces no trae especificaciones en cómo hacer las cosas. Y estudiando lo que son los documentos como la Mishnah y estos tipos de documentos, nos damos cuenta que podemos ir más a fondo en cuanto a las cuestiones de observar los mandamientos. A veces, en nuestro afán, en nuestra intención de querer observar los mandamientos, pero no saber cómo hacerlo, nos encontramos con que estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer y estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer y las cosas que sí deberíamos hacer no las estamos haciendo. Y es por eso que ya llevamos más de un año en este proyecto. Nos dimos la tarea de estudiar las leyes alrededor de cada mandamiento para poder entender un poquito más. Y hay veces que nos damos cuenta que diferentes leyes traen muchos mandamientos, como por ejemplo el día de hoy, las leyes del Nazareato, las leyes del Nezirut, tiene 10 mandamientos. Una sola cosita como el Nazareato. ¿Quién es una persona nazarena? Nos damos cuenta que tiene 10 mandamientos. Es lo que vamos a explorar el día de hoy. Acuérdense, nuestro recurso primario que estamos utilizando es el Mishneh Torah de Ramban. Este documento aquí es lo que estamos utilizando. Este es el libro 6. Ya casi acabamos el libro 6. La próxima semana estaremos terminando el libro 6 para que usted se dé cuenta de todo lo que muchas veces nos estamos perdiendo por no darnos la oportunidad de poder estudiar y poder investigar todas estas cosas que nos solamente van a hacer algo y nos van a ayudar. Así es que vamos a empezar con las leyes del Nazareato. Déjenme, se las pongo por aquí. Aquí están las leyes del Nazareato y las vemos por aquí que dice leyes del Nezirut o Nazareato, y vamos a encontrar que incluye 10 preceptos. 2 preceptos positivos y 8 preceptos negativos. A saber, y aquí nos va a numerar los 10. Número 1, que el nazir se deje crecer, se deje el cabello largo. 2, que no se rasure el cabello durante su periodo de nazir. 3, que no beba vino ni nada que contenga vino, ni siquiera vinagre de vino. 4, que no coma uvas frescas. 5, que no coma pasas de uva. 6, que no coma semillas. Espérenme tantito por aquí. Que no coma semillas de uva. 7, que no coma cascarillas de uva. 8, que no entre en ningún recinto donde se encuentre un cadáver. 9, que no se impurifique con los difuntos. Y 10, que se rasure el cabello cuando presente sus ofrendas a la finalización de su periodo de nazir o cuando se impurifique. Déjenme ir por aquí un momentito. Checar por aquí, denme un momentito. Ahora sí. Okay. Entonces, ahora sí, vamos a aquí. Aquí estamos. Entonces, vamos a ver que las leyes del Nazareato incluyen 10 mandamientos. Y usted dirá, pero de dónde sale todo esto? Bueno, vamos a encontrarlo. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ir rapidito a la Biblia. Una Biblia por aquí. ¿Tenemos Biblia? Sí, sí tenemos una Biblia. Si nosotros vamos al libro de Números, capítulo 5, capítulo 6. De hecho es capítulo 6. Y aquí nos lo va a decir muy bien todo. Aquí nos va a decir muy bien todo lo que está. Capítulo 6 del libro de Números, versículo 1, dice: habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer. Así es que el voto nazareato muchas veces lo hemos considerado como que era para el hombre. Pero aquí dice, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo. O sea, que la mujer podía hacer voto también.
Y yo sé que a través de las escrituras lo hemos relacionado con el hombre, porque Sansón era nazareno, porque a Pablo hizo un voto nazareno. Muchos creemos que Yeshua hizo un voto nazareno, pero a él se le llamaba el nazareo, porque venía de Nazaret, no porque era nazareno. O porque hubiera hecho un voto nazareato. Se le decía al nazareno porque venía de Nazaret. Y muchas veces tenemos la tendencia de creer que Yeshua tenía el pelo largo. Aun cuando se hiciera un voto del nazareato, vamos a darnos cuenta de que había un periodo y el periodo máximo era 30 días. Y a los 30 días el hombre se tenía que cortar se tenía que cortar el pelo, no la cabeza, el pelo. Así es que no había un israelita que tuviera el pelo largo, más allá de Sansón, pero ese lo vamos a explorar en un momentito. Pero no había un hombre en Israel que tuviera el pelo largo, porque después de 30 días tenían que cortarse el pelo y tenían que venir a hacer una ofrenda, y es lo que vamos a investigar el día de hoy. Pero vamos a seguir leyendo por aquí para que usted vea que todo esto sale de aquí. Entonces dice, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, y dice aquí esto es separado, consagrado. Es realmente lo que significa un voto de consagración para dedicarse a Adonai. Se abstendrá del vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, lo que acabamos de leer, ve ahí van a estar todos los mandamientos. Ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo. Aquí está la cáscara, no se comerá, todo está aquí. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento. Adonai será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Adonai, no se acercará a ninguna persona muerta. Lo leímos también dentro de los mandamientos. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando muera. No se puede acercar a ningún muerto, sin importar si fuera papá, mamá, hermano, no se puede acercar. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Adonai. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el octavo día traerá 2 tórtolas y 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza aquel día, y consagrará para Adonai los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliese el tiempo de su nazareato, ponga atención, porque esta partecita la vamos a ver con Rab Shaul, el apóstol Pablo, Hechos 21. Y el día que se cumpliera el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Adonai, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz, además de un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada, con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Adonai, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Adonai, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y los pondrá sobre las manos del nazareo, después de que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Adonai, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Adonai por su nazareato, además de lo
de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme la ley de su nazariato. Todo esto que acabamos de leer es lo que vamos a explorar el día de hoy, porque usted ve que la Biblia nos está dando algunos detalles, pero no todos. Ahora, yo le mencioné Hechos capítulo 21, pero hay un evento en Hechos capítulo 18 que ahora usted lo va a entender. Pero vamos a explorar primero lo que es el Mishneh Torah. Estoy haciendo varias cositas por aquí porque no me trabajó un programa, pero aquí vamos. Aquí vamos, aquí está. Así es que dice por aquí, el Nezirut o el Nazareo constituye una promesa de la categoría de promesas autoprohibitivas de las que hablamos la semana pasada. ¿Cómo expone? Haciendo una promesa de Nazir, etcétera. Número 6.2, ya lo leímos. Es un precepto positivo que deje crecer el cabello, como expone. Dejará que el cabello le crezca en su cabeza. Número 6.5, también ya lo leímos. Y si se rasura durante el Nezirut, su periodo de Nazir, transgrede un precepto negativo, que es una prohibición. Como expone, la navaja no debe pasar su cabeza. Asimismo, tiene prohibido impurificarse por fallecidos o muertos, o consumir cosas que la escritura, que en número 6.4 le prohíbe, como es el producto de la vid, durante todo el periodo de su Nezirut, de su consagración. 3. Si alguien hace una promesa de ser nazir y la observa como se debe, cumple 3 preceptos positivos. El primero, debe cumplir todo lo que haya dicho, según su promesa, números 33, y en efecto él lo hizo. El segundo, dejará que el cabello le crezca en la cabeza, y en efecto también lo ha dejado crecer. Y el tercero, su rasuración junto con la presentación de sus ofrendas al final del Nezirut. Como expone, el nazir debe rasurarse en el patio de la tienda del encuentro, el Ohel Moed, etc. Número 6.18. Eso quiere decir que realmente hoy en día nadie de nosotros, en lo que hablo con usted, voy a ver si me funciona el programa por aquí. Quiere decir que nadie, absolutamente nadie, hoy en día puede hacer un voto nazareo, del nazariato. Absolutamente nadie. Porque se culmina el voto trayendo una ofrenda al templo, al tabernáculo, cuando era el tabernáculo, al templo, cuando era el templo. Así es que hoy en día no podemos decir voy a hacer un voto, porque el voto debía terminarse en Jerusalén. Y vamos a ver que la duración era de 30 días. Así es que si hoy alguien quiere hacer un voto, debe hacer el voto hasta que el altar vuelva a ser restituido. Y eso quién sabe cuándo va a suceder. Tal vez nunca suceda en la vida de la persona. Así es que por esa razón hoy nadie puede hacer un voto. Hay mucha gente que dice voy a hacer un voto nazareo. No podemos hacerlo porque está el templo incluido dentro de la culminación del voto. Para terminar el voto se necesita traer ofrendas, cortarse el cabello en Jerusalén y quemarlo dentro del lugar donde se cocían las ofrendas. Había un lugar especial y ahí se cortaba el cabello y se quemaba. Entonces, al no haber estas cosas, no se puede hacer. Por esa simple y sencilla razón, no se puede hacer. Vamos a seguir leyendo por aquí. Yo sé que puedo hacer funcionar esta cosa por aquí. Yo sé que lo puedo hacer. Deme un momentito. Nope, no lo voy a hacer funcionar. Ok, está bien así. Entonces, vamos a seguir por aquí. Estas son las expresiones para hacer nazir, cómo la persona podía decir, cómo hacer su voto. Entonces no lo vamos a brincar. Aquí dice, si alguien hace un voto de nazir y luego dice, no sabía que el nazir tiene prohibido el vino, la impureza o la rasuración, ni de haberlo sabido, no hubiese hecho la promesa, es nazir y está obligado a cumplir todo, porque él sabía que se estaba autoprohibiendo una de estas 3 cosas. Y ya hemos explicado en el inciso 9, que incluso si solo promete respecto de una de ellas, ya queda restringido de todas. Vamos a leer el 9 porque ese no lo brincamos. Dice,
el que dice, he aquí soy nazir, solo con respecto a las semillas de las uvas, a las cascarillas de las uvas, o soy nazir con respecto a la prohibición de la rasuración, o soy nazir con respecto a la prohibición de contraer impureza solamente. La ley es que es nazir absoluto y tiene la responsabilidad de cumplir todos los detalles del nezirut. Y a pesar que tuvo la intención de abstenerse solo de ello, siendo que ello está prohibido para los nazir, es un nazir absoluto porque empleó la expresión nazir y en una de sus prohibiciones. Eso quiere decir que si alguna persona quería decir, soy nazir solamente para no comer uvas, o soy nazir solamente para esto, era nazir para todo, porque no podía escoger para qué se estaba separando o qué era lo que se estaba autoprohibiendo, sino que incluía todo. Y por eso dice la parte que leímos, era nazir absoluto, completo, tenía que cumplirlo. Luego brincamos al capítulo 2. Dentro del capítulo 2 tenemos 2.2 dice, el que hace voto de nazir y cuando va a llevar las ofrendas que tuvo en mente presentar, al contemplar el periodo del nezirut, encuentra que fueron robadas o que uno de los animales fue robado, la ley que se aplica dependerá de lo siguiente. Si hizo la promesa de nazir antes de que el animal fuera robado, él es nazir. Y se le hizo después de que, si hizo la promesa después de que la ofrenda fuera robada, perdida o muerta, no es nazir, porque hizo una promesa de nazir equivocadamente, pensando que esos animales estaban disponibles y no requiere solicitarle a un sabio la anulación, más bien nunca comienza a regir. Aquí nos está diciendo que el que hacía un voto de nazareato tenía que traer una ofrenda para comenzar el voto y una ofrenda para terminarlo. Si la persona hacía una ofrenda después de que le robaban los animales, entonces no contaba porque no tenía los animales para poder venir y presentarlos. Si tenía los animales y hace el voto y después se los roban, entonces él era nazareo, tenía que cumplir con esa obligación. Vamos a regresar por acá. Va a estar saliendo ese mensaje cada que cambie, porque hoy no tengo el programa, ¿ok? Pero no importa. ¿Quiénes son aptos? Lugar y época en que rige el nezirut. ¿Cuándo rige esto? Aquí vamos a ver bien, dice, el nezirut rige tanto durante la existencia del gran templo como en su ausencia. Por consiguiente, el que promete ser nazir en la actualidad será nazir para siempre, porque no tenemos el gran templo para que presente sus ofrendas al completar su periodo de nezirut. ¿Ve? Dice, tú puedes hacer una ofrenda hoy, perdón, un voto, pero será para siempre, porque no tienen las ofrendas para completar el periodo del nezirut, del nazareato. Es que, cuidado con decir, voy a hacer un voto nazareo, porque va a ser para siempre. Por consiguiente, el que hace una promesa en la actualidad, en la diáspora, se lo obliga a hacer aliyá y observar nezirut hasta morir o hasta que se reconstruya el gran templo y presente sus ofrendas al completar su periodo de nezirut. Número 1, el que hace una promesa hoy en día se le obliga a subir a Israel y después observar su promesa, su voto nazareo hasta morir o hasta que se reconstruya el templo y presente sus ofrendas al completar su periodo. Quiere decir que el que quiera hacer un voto, porque muchos hoy enseñan, hoy puede hacer un voto. Bueno, número 1, después de hacer tu voto o al hacer tu voto, tienes que subir a Israel. Y número 2, tu voto va a ser hasta que mueras. O si en vida se reconstruye el templo, tienes que llevar ofrendas y culminar tu periodo de voto ahí. Si no, hasta que mueras, porque no hay templo para culminar tu periodo. ¿Okay? No es tan fácil como decir, voy a hacer un voto y ya. Lo empiezo y lo termino cuando quiero. No. Aunque en la iglesia católica, la iglesia católica acostumbra que tú vas a la iglesia y juramentas, haces un voto y muchas veces el voto es para abstenerte de vino, de no tomar y juramentas, vas y la mayoría de las veces tienes que pagar con una ofrenda, tienes que darle algo a la Virgen, al Santo o a quien estés haciendo el voto y tienes que pagarlo, porque estos conceptos, como hemos dicho siempre, vienen de la Torá.
La Iglesia Católica sigue más los conceptos de la Torá de lo que muchas veces la gente piensa. Qué interesante. Ok, capítulo 3. El periodo del Nesirut, cuya duración no fue aclarada. La Torá no nos dice, pero aquí nos dice, cuya duración no fue aclarada, es de 30 días. ¿Cómo? El que dice, he aquí soy Nazir, su Nesirut, no dura menos de 30 días. E incluso si dice, he aquí soy Nazir por un periodo extremadamente extenso, es Nazir por 30 días, porque no explicitó una duración específica. Si es explícita una duración menor de 30 días, por ejemplo, si dice soy Nazir por un día, o soy Nazir por 10 días, o 20 días, es Nazir por 30 días, porque no hay Nesirut menor de 30 días. Esto es una ley transmitida por la tradición. Aquí es donde tenemos que entender que la interpretación que le dio el Sanedrín, el cuerpo judicial, es que el periodo es de 30 días. No hay un periodo menor. Tú no puedes decir quiero ser Nazir o Nazareo por 10 días, 20 días. Tienen que ser 30 días. Y no más de 30 días. Aunque va a haber algo interesante que vamos a leer por aquí. Déjenme sigo leyendo porque... Si especifica una duración mayor a 30 días, por ejemplo, si dice 31 días, 40 días, 100 días o 100 años, es Nazir por el periodo explicitado, ni más ni menos. El que dice soy Nazir por una hora, es Nazir por 30 días. Si dice he aquí soy Nazir por 30 días y una hora, es Nazir por 31 días, porque no hay Nesirut por horas, sino por días. Aquí vamos a ver, el que dice asumo ser Nazir 2, 3 o 4 periodos de Nesirut, es decir, por la cantidad de veces que dijo, teniendo cada Nesirut una duración de 30 días, y al final de cada periodo de 30 días se rasura, presenta sus ofrendas y comienza a contar un segundo Nesirut. Incluso si dice, seré Nazir 100,000 periodos de Nesirut, que es imposible que viva tanto tiempo, debe contar un periodo de Nesirut tras otro hasta que muera o que complete la cantidad de periodos de Nesirut prometidos. Eso quiere decir que entonces puede tener un periodo más largo, pero ¿qué pasa? Ese periodo largo se tenía que hacer en intervalos de 30 días. Por eso le digo que no había una persona extremadamente con el cabello largo. Tenga en mente Sansón, porque ese lo vamos a ver ahorita. Pero después de los 30 días tenía que rasurarse el pelo completamente con navaja, hasta quedaba pelón y empezaba otra vez su periodo. Y a los 30 días, así es que imagínense, no había una persona que le creciera tanto el cabello, porque después de 30 días tenía que interrumpirlo, empezar de nuevo, 30 días, interrumpirlo, empezar de nuevo, 30 días, interrumpirlo. Y así, no importaba si quisiera ser nazareo por 100 años, pero cada 30 años tenía que, cada 30 días tenía que hacer este proceso. Vamos a seguir leyendo por aquí. La razón por la que el Nazir debía presentar una ofrenda de perdón al finalizar de su periodo de Nesirut es la siguiente. Si bien es abstenerse y prescindir de lo mundano, aquí está la razón por la que debía traer ofrenda. La razón por la que el Nazir debía presentar una ofrenda de perdón al finalizar su periodo de Nesirut es la siguiente. Si bien es abstraerse y prescindir de lo mundano como medio para llevar una vida más espiritual y loable, y si bien uno tiene permitido autoimponerse restricciones para llevar una vida de mayor santidad, no obstante, no es el ideal alcanzar la santidad a través de la exclusión de lo material, sino llegar a un nivel de santidad tomando a la materia como plataforma de partida, de modo de generar un impacto también sobre ella hasta el punto de tornar más sublime su naturaleza mundana. Tenía que traer una ofrenda porque aunque estaba alcanzando un nivel de santidad más alto, pero se estaba absteniendo de, por ejemplo, a tomar vino y algunas cosas, entonces
como estaba alcanzando un nivel, pero estaba haciendo una abstención de lo mundano, de lo mundano, lo físico, entonces tenía que traer una ofrenda porque a través de alcanzar ese nivel de santidad se estaba autoinfligiendo. Entonces ahora él tenía que pagar por esa culpa. No era que pecaba, sino la ofrenda por el pecado, como se traduce, era más bien por la falta que había cometido ah, de haberse abstenido de estas cosas para alcanzar este nivel de santidad. Era una ofrenda, era como decir, este es el pago de lo que yo afligí mi vida por 30 días. Ahora voy a pagar. Vamos a seguir leyendo por aquí. El que dice, he aquí soy Nazir para siempre, y he aquí seré Nazir todos los días de mi vida. En efecto, es en efecto Nazir para siempre. Y si dice, he aquí soy Nazir por 1000 años, es considerado Nazir por tiempo determinado, a pesar de que es imposible que una persona viva 1000 años. O sea, quiere decir que hasta que muera. ¿Cuál es la diferencia entre un Nazir para siempre y un Nazir por tiempo determinado? El Nazir por un tiempo tiene prohibido rasurarse hasta hasta el final de su periodo Nazir. Como expone, todo el tiempo que dure su Nazirut no deberá pasar sobre su cabeza hasta que cumplan los días, o sea, 30 días, y tenía que rasurarse. Y un Nazir para siempre, cuando le pesa su cabello, puede alivianarlo con una navaja cada 12 meses y presenta como ofrenda 3 animales cuando se rasura, como expone, y cuando se cortaba el cabello, pues se lo cortaba cada año porque le era pesado. Segunda de Samuel 14:26. Vamos a ver por aquí. Segunda de Samuel 14:26. Ve, el que era por tiempo se lo cortaba cada año. Segunda de Samuel 14:16 dijimos, ¿verdad? Si era 14:16. 14:26. Segunda de Samuel 14:26. Dice, entonces el rey, desde el 21, entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Vamos a hablar de Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de plata. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era de hermoso semblante. Al final de cada año se lo cortaba. ¿Por qué nos dice la Biblia que él se cortaba el pelo al final de cada año? Porque le pesaba. Aquí nos está diciendo, se cortaba el cabello, pues se lo cortaba cada año porque le era pesado. Absalón era un nazir para siempre. Y esto es una ley aprendida por la transmisión oral. Y un nazir para siempre que se vuelve impuro debe presentar una ofrenda de impureza y rasurarse por su impureza, tal como el nazir por tiempo determinado. Shimson o Samson no era nazir absoluto, porque no hizo una promesa de Nezirut, sino que el ángel lo apartó de la impureza. ¿Y cuál era su ley? Tenía prohibido el vino y la rasuración, y tenía permitido impurificarse con fallecidos, y esto fue aprendido por la tradición. Por consiguiente, quien dice, he aquí soy nazir como Shimshon, Sansón, debe abstenerse de la rasuración y del vino para siempre. Solo puede rasurarse cada 12 meses como los nazir eternos, y tiene permitido impurificarse por fallecidos. Entonces, mire, estamos entendiendo algo aquí, porque dice, tenía prohibido el vino y la rasuración, y tenía permitido impurificarse con fallecidos.
En la historia de Sansón, la historia de Sansón, vamos a ver aquí. Sansón, vamos a ver algo interesante. Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Lo cambié por aquí. Jueces. Segunda de Samuel. Jueces 14. Vamos a ver. Fíjense lo que dice el versículo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Y Adonai los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril, ni nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Adonai y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás, y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás luz a un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Aquí vemos la diferencia, que era un nazareo por siempre. Podía cortarse el pelo cada año cuando le pesara. ¿Okay? Por eso vemos que aquí en el capítulo 14, descendiendo Sansón a Timnat, y vio a Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Adonai, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Se casa, vamos a avanzar por aquí. Dice aquí, 15. Aconteció de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: Entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar, y dijo el padre de ella: Me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: Sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hice. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿Quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero. Y vieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de Etam. So, aquí estamos viendo la historia de cómo muere su mujer. Más adelante muere su madre, y dice que viene y hace duelo por la mamá. Porque estamos viendo la diferencia. ¿Por qué le estoy leyendo la diferencia? Porque aquí donde leímos, vamos a volver a leer, dice que había una diferencia.
El nazir por un tiempo tiene prohibido rasurarse hasta el final de su periodo del nazir, que ya nos dimos cuenta que era 30 días, todo el tiempo de su nazirut. Pero un nazir para siempre, cuando le pesa su cabello, puede alivianarlo con una navaja cada 12 meses y presentar ofrenda con 3 animales cuando se rasura. ¿Ok? So, Samson podía cortarse su cabello cada año y traer ofrendas y se hacía impureza porque tenía permitido, dice aquí, tenía permitido, ¿dónde leímos? Es una ley aprendida por la transmisión. Un nazir para siempre que se vuelve impuro debe presentar una ofrenda de impureza y rasurarse por su impureza, tal como el nazir por tiempo determinado. Si tocaba un muerto, aquí donde leímos, Samson no era nazir absoluto, porque no hizo una promesa de nazirut, sino que el ángel lo apartó de la impureza. ¿Y cuál era su ley? Tenía prohibido el vino y la rasuración, tenía permitido impurificarse con fallecidos, podía acercarse a los muertos. ¿Okay? Esa es la diferencia. Vamos a avanzar. 4. El que dice aquí que soy nazir debe hacerse la rasuración de pureza el día 31. Esto es si culminó su periodo de nazir. En pureza, si se impurificó, las leyes se exponen en el capítulo 6. Y si lo hace el día 30, cumplió con su deber. Si dice, he aquí que soy nazir por 30 días, solo se rasura el día 31, después de que completa los 30 días. Sigues diciendo aquí el mismo periodo de los 30 días. Capítulo 5. Las 3 prohibiciones del nazir. Hay 3 cosas que están prohibidas para el nazir: la impureza ritual, la rasuración y el producto de la vid, ya sea el fruto, que es la uva, como el desperdicio del mismo, la cáscara, las semillas. Pero la bebida embriagante de dátiles o de higos secos y similares se le permite al nazir. Y la bebida embriagante prohibida para el nazir en la Torá es la que contiene el vino. ¿Qué incluye el producto de la vid? Si un nazir que consume el volumen de una aceituna del fruto, como uvas frescas, pasas o uvas inmaduras, o que consume el volumen de una aceituna de los desperdicios del fruto, es decir, las pieles, que es la cáscara exterior, o las semillas internas que se siembran, se le aplica la pena de azotes. Todo eso incluía el fruto de la vid. Pero aquí esta parte donde dice, pero las hojas, las ramas, el líquido que sale del tronco o de la rama de la vid a cortarla, el pimpollo de la uva se le permite al nazir, porque no son ni fruto ni desperdicio del fruto, sino que son considerados parte del árbol. Vamos a ver por aquí qué más. Prohibiciones de rasurarse. El nazir que se rasura, aunque sea un solo cabello, merece una pena de azotes, ya sea con navaja o con tijera, siempre que lo haya cortado de la raíz, como con navaja. Asimismo, si se lo arranca con la mano, recibe la pena de azotes. No se puede cortar el cabello. ¿Okay? Y el nazir que estuvo impuro por un fallecido durante 7 días, ya sea que se trate de una impureza por la cual debe rasurarse o no, ¿cómo se explicará? En el capítulo 7 recibe la pena de azotes. Son esas 3 cosas tenía prohibido. Tenía prohibido el fruto de la vid, el fruto de la uva. Tenía prohibido el rasurarse y tenía prohibido el contacto con los muertos. Estas 3 cositas. Por eso es que, mire, cuando nosotros leemos, vamos a ver, la Biblia nos da un detalle bien pequeñito, que a veces no le pasamos por alto. La Biblia nos da un detalle que a veces le pasamos por alto, y es, por ejemplo, Hechos, capítulo 18. Fíjense lo que nos dice aquí. Versículo dice 12, pero siendo Galión el procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común de acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres de honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría,
Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sostenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Oiga lo que dice el versículo 18. Déjenmelo, se lo subrayo antes de llegar ahí para que usted lo vea. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Esto, y nos da la referencia a número 6:18, voto nazareo. Muchas veces no nos preguntamos qué es esto. Pablo va a subir a Jerusalén, pero en Cencrea se está rasurando la cabeza. ¿Por qué? Probablemente se cree que probablemente se impurificó, tocó un muerto, tocó un cadáver, o por cualquier cuestión se impurificó y le hizo invalidar el voto nazareo que tenía. Entonces se tenía que rapar la cabeza y empezar nuevamente para cuando llegara a Jerusalén su voto se ha cumplido, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 21, cuando él llega a Jerusalén y ahora tiene que cumplir su voto nazareo y pagar los gastos de otros 4 muchachos que habían terminado su voto nazareo. Pero 3 capítulos antes, en el versículo 18, se nos dice que él se rasuró porque tenía un voto, pero no estaba terminando el voto, porque el voto se terminaba en Jerusalén presentando ofrendas. ¿Por qué se rasuró Pablo en Cencrea? Rav Shaul en Cencrea, porque seguramente él se impurificó, y en lo que acabamos de leer dice, si él se impurificaba tenía que rasurarse la cabeza y empezar de nuevo. Así es que cuando leemos estas cositas que dice, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y nos da aquí, la misma Biblia nos da una referencia, número 6:18, entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda. Pero no nos está diciendo, aquí nos está diciendo cuando se completa el nazareo. Pero si nosotros vamos al capítulo 6, nuevamente, si vamos al capítulo 6, aquí donde dice, aquí versículo 6, todo el tiempo que se apartare para Adonai, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, para contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Adonai. Fíjense lo que dice el 9. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al 7º día la raerá. ¿Ve? Nos está diciendo, si alguno muere súbitamente, puede ser que en sus viajes o donde anduvo Pablo, alguien murió súbitamente junto a él, y ahora Pablo tenía que raer su cabeza, tenía que purificarse, porque tenía que comenzar nuevamente su voto y empezar a contar para cuando él llegara a Jerusalén, entonces pudiera cumplir con el voto. Hechos capítulo 18, versículo 18 es sumamente interesante, porque nos está diciendo que Rav Shaul se está rapando la cabeza. Para los que dicen que él no seguía la Torá, y ahora estamos viendo que él está haciendo algo que la Torá estaba ordenando. Vamos a seguir leyendo aquí. Si un asir ha bebido vino y ha consumido un producto de la vid, incluso durante varios días, de ello no derriba ni siquiera un día de su nesirut. Lo mismo es válido si se rasura la menor parte de su cabello, ya sea inadvertida como deliberadamente. Si se rasura la mayor parte de la cabeza, ya sea con una navaja o con un objeto similar, y no queda del cabello de una medida como para poder doblar su extremo superior hasta la raíz, ya sea que lo haya hecho deliberada como inadvertida, e incluso si bandidos lo rasuraron bajo coacción, ello derriba 30 días hasta que tenga cabello largo, y entonces comienza a contar su nesirut. ¿Ves? Si se rasura, tiene que volver a empezar a contar sus días. Voy a brincarme esta parte aquí. ¿Cómo es el proceso de rasuración por la impureza? ¿Cómo es la rasuración por la impureza? El nazir que se impurificó por una de las impurezas por las que debe rasurarse, debe salpicarse el preparado de la vaca roja
al tercer y séptimo día y rasurarse el cabello de su cabeza el séptimo día y sumergirse en un baño ritual luego del salpicado, tal como todos los impuros por fallecidos, y esperará a la puesta del sol y presenta sus ofrendas en el octavo día, que estaban constituidas de 2 tórtolas o 2 palomas como una ofrenda olá, holocausto, y la otra como una ofrenda jatá, y un cordero en su primer año de vida como ofrenda a Sham por la culpa, y derriba todos los días contados anteriormente y comienza a contar un nuevo periodo, y si se rasura el octavo día, presenta sus ofrendas en ese mismo día. Todos los días que llevaba hasta ese día quedaban invalidados y él tenía que empezar a contar como si fuera día 1 otra vez hasta llegar a los 30 días. Cuando el nazir se hace la rasuración por la impureza, no tiene que hacerlo en la puerta del gran templo, ni arrojar el cabello al fuego, y tanto si se rasura en una ciudad de la tierra de Israel, como en el gran templo, está prohibido derivar beneficio de su cabello, y debe ser enterrado, y sus cenizas quedan prohibidas como las cenizas de todo lo que debe ser enterrado. Y el que se rasura en el gran templo, se arroja su cabello bajo la olla en la que se cocina la ofrenda a Sham, cumple con su deber. ¿Ve? Tenía que el pelo ser enterrado o quemado, no podía hacer nada con el pelo. Las impurezas por las cuales el nazir debe rasurarse. Por una persona que fallece en su presencia. Aquí dice, de lo cual se deriva que solo cuando contrae una impureza del fallecido mismo debe presentar ofrendas y de impureza y hacerse la rasuración de la impureza y caen todos los días anteriores. Prácticamente es un cadáver, una persona que haya fallecido junto a él, que esté junto a él. Procedimiento de la rasuración de pureza. ¿Cómo es la rasuración por la pureza? Cuando el nazir completa los días de su nezirut, termina su periodo, presenta 3 animales, un cordero como ofrenda olá, una oveja como ofrenda jatá y un carnero como shelamim, ofrenda de paz. Si presenta 3 animales sin explicitar el adecuado para jatat, debe ofrecerse como tal el adecuado para shelamim, como shelamim, el adecuado para olá, como olá. Y el carnero de shelamim debe presentarse, y con el carnero de shelamim debe presentarse 6 décimos y 2 tercios de décimo de harina fina, con la cual debe hornear 20 panes, 10 hogazas sin leudar y 10 matzot sin leudar, y debe untar los 20 con un reibí de aceite, y esta medida es una ley transmitida por Hashem a Moshe en el Sinaí, y debe presentar los 20 panes en un recipiente, en una canasta. Primero le hace chejitá, le sacrifica la ofrenda, jatá, después a la olá, y después a la shelamí, después se rasura, y si se rasura después de hacerle chejitá la ofrenda jatá u olá, cumple con su deber y cocina completamente o un poco la ofrenda shelamim, toma del líquido de la ofrenda shelamim y la coloca sobre el cabello y luego arroja al fuego bajo la olla en la que se cocina los shelamim, y si los arrojó bajo la olla de la ofrenda jatá, cumple con su deber. ¿Dónde se rasura el cabello? En el Esran Hashim, el patio de las mujeres, en el cuarto de Nezirim, que había en el rincón sureste. Ahí cocina las ofrendas shelamim y arrojan el cabello del fuego, y si se rasura en la ciudad, incluso fuera de Jerusalén, cumple con su deber, ya sea que se rasure en el gran templo como en la ciudad. Debe arrojar su cabello debajo de la olla y no se debe rasurar hasta que la puerta del patio del gran templo está abierta, como expone a la entrada de la tienda del encuentro. No debe rasurarse ante la puerta porque sería un desprecio al gran templo. Luego el Cohen toma la pata delantera, ya cocinada del carnero, una hogaza sin leudar del canasto y una matzá, y los pone en las manos del nazir o la nezirá, hombre o mujer, y los mecerá. Después de estos, el nazir tiene permitido beber vino e impurificarse con fallecidos. Ese es el procedimiento que se hacía. ¿Okay? Vamos a ver ahora. Cuando uno asume costear la ofrenda de otra persona nazir, el que dice, asumo rasurar a un nazir, tiene el deber de traer las ofrendas de rasuración de pureza y ofrendarlas en favor del nazir, de su elección. Si dice, asumo la mitad de las ofrendas de un nazir, o si dice, asumo rasurar la mitad de un nazir,
debe traer la mitad de las ofrendas del Nazir de su elección. ¿Quién debe completar sus ofrendas? Con sus medios. Pero si alguien dice, asumo las ofrendas de medio Nazir, debe traer las ofrendas completas de un Nazir, porque no existe la mitad de un Nezirut. Ve que aquí mismo el Mishneh nos está diciendo que una persona puede decir, voy a pagar las ofrendas del que esté haciendo el nazareato. ¿Ok? Déjenme ver si hay algo más por aquí. Creo que no. Porque entonces vamos a ir a Hechos. Aquí vamos a terminar esta parte. Terminamos aquí y vamos a Hechos. Esta es la última parte del Mishneh. El que dice, seré Nazir si hago tal cosa, o si no hago tal cosa, o cosas similares, es un malvado. Y un Nezirut, así es de los votos de los malvados. Pero el que hace un voto de Nezirut en aras de Hashem, a modo de santidad, es bueno y alabable. Y sobre él está dicho, la corona, el Nezer de su Elohim está sobre su cabeza, está consagrado a Hashem. Número 6 del 7 al 8. Y la escritura lo compara a un profeta, como expone, de vuestros hijos suscité profetas y de vuestros jóvenes Nezirut. Amós 2:11. Ahora, fíjese, habiendo leído todo esto, vamos a ver un pasaje de la escritura. Hechos capítulo 18, ya leímos que Pablo se rasura. ¿Dónde estoy por aquí? Me lo busco por aquí. Ok, es Hechos capítulo. Hechos capítulo 21. Por aquí está en el capítulo 21. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí está. Eso es lo que dice Hechos capítulo 21. Sube a Jerusalén y vamos a leer desde el versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. No nos dice cuál voto, solo dice de cumplir voto. Ahora, si seguimos leyendo, vamos a entender. Tómalos contigo, purifícate con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo purifícate con ellos? Porque ya se había rasurado en Cencreas y ahora va a pagar el voto también. Dice, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Aquí ya entendemos cuál era el voto. Se van a rasurar la cabeza. De acuerdo a número 6 del 13 al 20. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esta partecita la leemos, pero la pasamos por alto porque dice, hay 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Ahora, si vamos a números del 6 al 13 al 20, es a lo que está haciendo referencia. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliera en el tiempo de su nazareato, vendrán a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerán su ofrenda a Adonai, un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además un canastillo. Todo esto es lo que le está diciendo Jacobo a Pablo, que tiene que pagar por él y por cada uno de los muchachos. Tenía que pagar 5 corderos de un año en holocausto, 5 corderas de un año por expiación, 5 carneros por ofrenda de paz, ofrenda shelamim,
5 canastillos de torta que tenían que tener 20 panes, lo acabamos de leer, de flor de harina amasadas, con aceite y hojaldres y levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Todo eso era lo que tenía que pagar Pablo. Leemos Hechos 21, leemos que dice hay 4 hombres que tienen que cumplir voto, pero no lo asociamos con el voto de Nazareo y no entendemos qué tenía que pagar Pablo. Si Pablo tiene que rasurarse la cabeza, tiene que hacer purificación, tiene que traer estas ofrendas en el templo, casi 50 años después del nacimiento de Yeshua, 20 años después de su muerte y resurrección. A veces nos atrevemos a decir que Pablo no estaba guardando la Torá cuando no estamos entendiendo el lenguaje que está hablando la Torá. Y yo creo que a través de la enseñanza, como hemos visto hoy, las leyes del Nazareato y hemos podido entender un poquito. Ahora vamos a Hechos capítulo 18. ¿Por qué Pablo se está rasurando? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Por qué 3 capítulos después que ya subió a Jerusalén, llegó a Jerusalén, se le dice, cumple tu voto y acompaña a estos 4 jóvenes y paga su voto para que los demás vean que andas ordenadamente conforme a la Torá, conforme a la ley? Pero si no entendemos estas cosas, no vamos a entender qué era lo que tenía que hacer Pablo, qué era lo que tenía que hacer Saulo. Pero cuando leemos las leyes, cuando tomamos documentos como estos, y ahora vemos el lenguaje de Pablo se rasuró en Cencrea. Ah, ¿qué pasó ahí? Ah, mira, entonces lo vemos después cumpliendo un voto. Ah, interrumpió su voto nazareo. Algo tuvo que haber pasado con Pablo que lo interrumpió. Y en el 21 está cumpliendo su voto, está pagando las ofrendas, está pagando la de los jóvenes. Y ahora podemos entender un poquito más el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Pero cuando no tenemos ni idea de lo que era un voto nazareo, no tenemos ni idea de lo que era un nazareo permanente y un nazareo temporal, aquel que duraba 30 días, no tenemos ni idea qué tipo de nazareo era Sansón. Bueno, Sansón era permanente, podía cortarse su cabello cada año, rebajárselo. Si se impurificaba con un muerto, tenía que cortárselo completo. Así como Absalón, que nos da el detalle de que cada año él se cortaba su cabello porque estaba pesado, se lo rebajaba. Empieza el lenguaje, empieza a dar luz, y cuando vemos cositas así decimos, ah, mira, ahora entiendo por qué. ¿Ves ahí en Absalón? Porque dice que cada año se cortaba el pelo. Ah, porque cuando exploramos las leyes del Nazareo, Absalón era un hombre nazareo permanente que podía beber vino, y podía rebajarse el pelo cada año. Y vamos entendiendo un poquito más estas cosas, porque el nazareo tenía 2 categorías y eran diferentes a la una de la otra. A uno se podían purificar con el muerto, el que hacía el voto por 30 días no podía tener contacto con muerto, ni porque fuera su papá, su mamá, su hermana, su hermano, no podía impurificarse. Y si se impurificaba por algún muerto, tenía que rasurarse, empezar el periodo nuevamente. Y yo creo que la clase del día de hoy pudimos aprender un par de cositas, especialmente cuando leemos lo que es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, y ahora podemos decir, ahora entiendo un poquito mejor las cosas. Y ese es el objetivo. El objetivo no es volvernos expertos en la Torá. El objetivo no es entender la Torá y decir yo la entiendo perfectamente, sino conocer el lenguaje y ver cómo podemos aplicarlo poco a poco en nuestras vidas para que nos ayude a vivir de mejor manera. Acuérdense, uno de los objetivos de la Torá es hacer que nuestra vida sea mejor y nuestro acercamiento a Dios sea mucho, mucho más espiritual. Eso es todo. La Torá nos quiere acercar a Dios, pero cómo observamos la Torá depende de cuánto sepamos qué es lo que dice la Torá. Lamentablemente, a veces queremos tomar el mandamiento y correr con él sin saber cómo se aplica el mandamiento y a quién aplica el mandamiento. Y estas clases son para eso. Estas clases no tienen nada que ver con lo espiritual, aunque encontramos una aplicación espiritual. Estas clases son más de lectura, más de ver dónde se relaciona, ver pasajes en donde están los mandamientos y cositas así para poder seguir aprendiendo. Espero que esta clase haya sido de bendición. Nos veremos la próxima semana. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, déjela ahí en los comentarios que con todo gusto se la contestaremos. Si usted deja alguna pregunta con el fin de debatir, se quedará ahí porque nuestra intención no es debatir. Nuestra intención es presentar
a información para validar y para que podamos ir creciendo día con día. Yo no estoy para debatir con nadie. Si usted quiere debatir, vaya y encuentre por allá un foro donde se acepten los debates, o vaya y métase a la política, sea un candidato político y entonces va a tener que estar debatiendo constantemente porque eso hacen los políticos. Yo soy un maestro, soy un estudiante primeramente y después soy un maestro que trata de enseñar lo poquito que aprendo y no estoy para debates. Así es que nos vemos la próxima semana, familia. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.